En contacto con Alejandro Anderson, que es neurólogo, para saber cuáles son los usos que se le puede dar al cannabis medicinal a partir de la experiencia que ya lleva más de 20, 30 años, me imagino, ¿no? Ya hace muchos años que se habla de cannabis medicinal. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido otra vez a Las Bravas, un gusto tenerlo. Hola, ¿qué tal, Rosana? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, en realidad, si es por años, te puedo contar que en el 2001, Canadá lo legisló con ese nombre, cannabis medicinal. Así que a partir de ese entonces, esto se fue difundiendo. Al día de hoy, de los 200 países del planeta, tenés 50 países que tienen reglamentaciones vinculadas al cannabis medicinal, más o menos avanzadas. La Argentina realmente tiene una muy buena legislación que cubre tanto el cannabis medicinal como el cáñamo industrial. Y nosotros lo sentimos en la Expo Cannabis, porque vos pensás que la primera Expo Cannabis fue en el año 2019, teníamos muy pocas herramientas, teníamos una ley todavía muy rudimentaria, que luego se cambió, y ahora 2023, estamos, imagínate, ya es la cuarta, ¿no es cierto? Sí. Expo Cannabis que hacemos, y nosotros lo vemos en cómo mejoró la facilidad del acceso al cannabis medicinal por parte de los pacientes, cuánta más libertad tenemos los médicos para trabajar y, por supuesto, para las diferentes indicaciones que tienen que ver con las distintas patologías y síntomas que podés tratar con el cannabis medicinal, que son prácticamente unas 50, según cómo las clasifican. Bueno. Y a ver, de las más comunes, ¿cuáles podríamos mencionar, doctor, que se tratan hoy en día? Yo decía el caso de la epilepsia refractaria, que es una de las más conocidas. ¿Pero qué otro tipo de patologías se abordan con tratamientos con cannabis medicinal? Bueno, claro, así empezamos. Empezamos con el tema de la epilepsia refractaria y gracias a las madres que hicieron su presión, esto, bueno, pudo finalmente reglamentarse. En otros países se empezó por el dolor crónico, sobre todo el dolor neuropático crónico, porque puede ser también dolor de cabeza y dolor de otros orígenes, pero en general crónico, que es el que tiene más de 6 meses de evolución, y también el dolor oncológico, son los que, digamos, tienen la indicación y mejoran un 20, un 30% en la escala de dolor con fórmulas de cannabis medicinal que son distintas de las fórmulas que vos usás para epilepsia, porque es importante entender que es muy amplio el mundo de las patologías que podés tratar, pero también es amplio el mundo de las fórmulas y de las formas farmacéuticas. Hay que conocer ¿Cómo lo que se uno presenta? usa, digamos, Porque conocemos el aceite de cannabis, pero también hay otras formas de administración del cannabis medicinal. Sí, por supuesto, podés tener cápsulas, parches, cremas, bálsamos, ungüentos, sprays, soluciones para vaporizar. Sí, absolutamente. Y aparte van a aparecer formas hidrosolubles, porque bueno, cuando vos lo tenés líquido, todos pensamos en el aceite, algo oleoso, untuoso, pero ya se están diseñando formas hidrosolubles que van a tener mejor absorción. Esa es la forma, pero la fórmula también es sumamente diferente. O sea, el aceite, que vos veas 2 aceites o 3 aceites, no quiere decir que son iguales. Por ejemplo, yo mañana voy a dar una conferencia que tiene que ver con la enfermedad de Parkinson. Sí. A mí me resultó muy interesante porque en el año 2019 hablé de neurología y de Parkinson, por supuesto, acá mismo en la Expo. Y ahora que voy a conversar esto mañana, estoy asombrado de cuántos trabajos científicos más tenemos, porque antes teníamos 10.000 trabajos científicos publicados en el PubMed, pero ahora tenemos 25.000. Y además la libertad de moverte. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar algo muy interesante. Esto que tengo acá en la mano es un vaporizador herbal. Vaporizador herbal quiere decir que es algo completamente distinto de un cigarrillo electrónico. Vos lo abrís y tiene una cámara cerámica donde se pone la hierba. Punto. O sea, no hay líquidos, no hay ninguna otra cosa. Vos este producto que dice muestra médica, es el primer vaporizador portátil autorizado por el ente regulatorio europeo como instrumento médico. ¿Y para qué se utiliza, doctor? Se utiliza justamente para lograr una forma farmacéutica de cannabis que, en lugar de tener una biodisponibilidad
que toma 1 a 2 horas en forma de aceite. O sea, vos tomás el aceite, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo pensás que tarde en actuar? 1 a 2 horas. Bueno, esto actúa en minutos. Vos tenés una neuralgia del trigémino, ¿sí? Y querés sacarte el dolor rápidamente. No podés tomar aceite. Bueno, vos vaporizás y en 2 o 3 minutos el dolor te va a bajar. ¿Por qué? Porque la membrana respiratoria tiene unos 70 metros cuadrados de superficie. Entonces es prácticamente, por decirlo así, como darte una endovenosa, digamos, ¿no? Para que la gente lo entienda. Es un acceso sumamente rápido a sangre y sumamente rápido al sistema nervioso. ¿Y estos aparatos se van a empezar a comercializar entre la gente o por ahora son nada más que de uso médico? Esto es un equipo de uso médico que vos podés indicárselo a los pacientes y los pacientes pueden acceder. Este es un equipo de alta calidad preparado para poder utilizar el cannabis, pero bueno, uno como profesional al paciente le tiene que explicar qué tipo de cannabis y de qué manera lo puede usar. También lo puedes usar como test. En lo que yo voy a conversar mañana, voy a hablar de algo que le llamo el test de los 3 quimiotipos. O sea, pacientes parkinsonianos, sí, medicados, por supuesto, con los tratamientos actuales, y además el cannabis no tiene por qué llevarse mal con la medicina tradicional. El cannabis medicinal es una nueva herramienta terapéutica que se tiene que integrar al resto de los tratamientos, al resto del arsenal médico. Bueno, entonces, esos pacientes parkinsonianos que no responden adecuadamente, yo les hago una prueba y entonces, probando 3 quimiotipos, que lo veo rápidamente en el consultorio, porque esto toma minutos, le doy una indicación más cercana, con más chance de ser útil a ese paciente para que después siga con el medicamento en forma de aceite. Si yo le hiciera en forma de aceite... Estaba leyendo que hay un montón de casos de Parkinson mucho más tempranamente, o se están detectando mucho más tempranamente que antes, en personas de 50 años hasta los 60 años, que a lo mejor no era lo frecuente, o por lo menos quizás la persona lo padecía y no tenía la forma de acceder a un estudio médico que lo detectara y lo diagnosticara correctamente. Y esas personas fundamentalmente que están en un pico de actividad importante todavía por la edad que tienen, están buscando permanentemente maneras de poder encontrar alguna forma de paliar los dolores, de estar integrado a la tarea diaria a partir de su afección sin ningún tipo de inconveniente. Y bueno, quizás esto sea la alternativa, ¿no? Mira, yo te voy a contar. El cannabis para el Parkinson tiene muchos efectos. Tiene efectos que son invisibles. Eso quiere decir que, por ejemplo, lentificás la evolución de la enfermedad. Eso está demostrado. Después hay efectos visibles. ¿En qué? Visibles en los síntomas no motores. Por ejemplo, los trastornos de sueño y los dolores, por ejemplo. Y también visible en los síntomas motores, que tiene que ver la lentitud para caminar, claro, el quedarse pegados al piso, el equilibrio, el tener dificultad, sí, el tema del equilibrio, girar. que le tienen terror. Yo tengo una amiga que lo está padeciendo con 54 años y tiene terror a desplazarse y caerse, por ejemplo. Y además esto vos, claro, lo vas a ver con más frecuencia en la medida que pasan los años de evolución de la enfermedad. Vos cuando tenés pacientes que ya tienen 10 años de enfermedad o más, te cuesta, se te complica lograr compensarles el cuadro. Porque técnicamente el Parkinson empieza cuando perdiste al menos el 70% de las neuronas que fabrican dopamina en un lugar del tronco cerebral. Entonces, ¿vos qué haces? En realidad, terapia sustitutiva. Vamos a darle más levodopa a las neuronas que están para que fabriquen más dopamina y trabajen en lugar de las que no están. Pero hay un límite. Si vos ya te queda solamente el 20% de las neuronas, el 10% de las neuronas, el 5%, ya no alcanzan las neuronas esas a reemplazar a todas las que no están. Entonces ahí tenés que buscar otras alternativas. Importante tratar de que las neuronas remanentes no degeneren. Por eso digo que es importante productos que sean contra la degeneración neuronal. Y claro, ese rol lo puede cumplir muy bien el cannabis. Pero además, tratar de compensar la enfermedad por otros mecanismos distintos, de los cuales, que los hacen, por supuesto, los medicamentos clásicos, como para sumar. ¿Qué diferencia tiene, doctor, el cannabis medicinal respecto de aquel que está prohibido o que es nocivo para la salud y que es el que se consume a través de, bueno, los cigarrillos de marihuana, por ejemplo? Mira, la planta, a ver, las plantas son las mismas,
Vos tenés 3 plantas, que es la cannabis sativa, indica y ruderalis, que serían como Adán y Eva. Los híbridos, las cruzas, te dan 700 especies bien distintas y en realidad hay como 15.000. Las plantas son las mismas. Ahora, producto dañino puede ser, no sé, un prensado paraguayo, todo contaminado y con agregado de sustancias, y sí, eso claramente es tóxico. Ahora, las flores de una planta bien cultivada, en una tierra sin contaminantes, sin metales pesados, sin hongos, etcétera, ¿no es cierto? Que es una planta limpia, puede ser muy beneficiosa para diferentes síntomas neurológicos o de otras especialidades, pero no tiene una diferencia biológica con la planta que se puede usar para el uso adulto. Claro, solo el procesamiento y el uso que se le da, que es controlado por un médico y absolutamente distinto en ese sentido, ¿no? Y aplicado a una patología concreta. Doctor, lo vamos a estar entrevistando en el futuro para saber cómo le va en este congreso, esta Expo Cannabis, aquí en la Argentina, aquí en la capital federal, y para saber cuáles son las inquietudes que ha recibido de los profesionales, de la gente que va, y seguramente usted va a recopilar y va a saber transmitirnos todas esas experiencias que son muy enriquecedoras, fundamentalmente para aquellos que están transitando un problema de salud y pueden paliar sus dolores o malos momentos a partir del cannabis medicinal. Gracias, doctor. Sí, hay una larga lista, así que cuando quieras lo conversamos, te agradezco mucho. Me ubican en mi Instagram, que es doctor con las 6 letras, Anderson con doble S. Bueno, saludos a todos tus televidentes. Muchas gracias, doctor. Siempre un placer escucharlo. Bueno, el doctor Anderson